alcalde municipal, Álvaro Azul, señor ministro de Cultura, distinguidos integrantes de la mesa que preside este acto, distinguidos integrantes del Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala, integrantes del Consejo Municipal de la ciudad y el municipio de Guatemala, señor presidente del Colegio de Arquitectos de Guatemala, señor decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de San Carlos, señores embajadores, señor rector de la Universidad de San Carlos, doctor Luis Alfonso Leal, distinguidos docentes, investigadores, representantes del sector público, sector privado y del cooperativismo en nuestro país, invitadas e invitados especiales, señoras y señores, muy buenos días. Quiero en primer lugar decirles que para la Universidad de San Carlos de Guatemala es un alto honor, un gran privilegio tener la oportunidad de participar con todas y con todos en esta actividad, a través de la cual se presenta el resultado de la participación de la Municipalidad de Guatemala y de la Universidad de San Carlos en la quinta Bienal de Rotterdam, llevada a cabo a principios de este año. Quiero destacar esa participación de funcionarios y profesionales guatemaltecos en este encuentro académico y también de presentación de políticas públicas de vivienda social, y quiero destacarlo por lo siguiente: a veces pasamos muy rápidamente algunos acontecimientos, pero creo que merecen detenernos un momento para evaluarlos. Se trató en el mes de febrero de la presentación de más de 300 proyectos de todo el mundo, académicos de todo el mundo, sobre un tema tan importante para la vida digna como lo es la vivienda, y fueron precisamente 25 proyectos seleccionados de los más de 300 que se presentaron en Rotterdam. Dentro de esos 25 proyectos está el proyecto presentado por Guatemala, lo que significa y ratifica la enorme capacidad que tenemos los guatemaltecos cuando se nos da oportunidad de presentar y de desarrollar realmente las cualidades que tenemos. Son muchos los eventos, no solo académicos, culturales, también deportivos, en donde nuestros compatriotas han demostrado de que teniendo las oportunidades tenemos iguales o mejores capacidades que cualquier ciudadano en cualquier país del mundo. Así es que yo destaco ese resultado tan valioso para nuestro país. Como es de conocimiento de ustedes, la Universidad de San Carlos tiene constitucionalmente dos objetivos, dos finalidades fundamentales. Una es la de dirigir la educación superior pública en nuestro país como la única universidad estatal en Guatemala. La otra es la de participar en la propuesta de solución a los problemas que tenemos como sociedad. De esa cuenta, la universidad participa y ha participado en diferentes temas de la vida nacional en nuestro país. Este es el caso, por ejemplo, de iniciativas muy importantes del desarrollo de la salud, desarrollo rural, la participación que hemos tenido y que seguiremos teniendo en la propuesta de reforma constitucional que se encuentra ya en el Congreso de la República, y en donde la Universidad de San Carlos ha participado exponiendo que el único fundamento para reformar artículos de nuestra ley suprema es la búsqueda del bien común. Son los únicos artículos que pueden ser reformados buscando ese propósito, que es el fin supremo del Estado de Guatemala. Bueno, pues permítanme contarles que justamente cuando en el mes de febrero se celebraba esa bienal en Rotterdam, en ese mismo mes de febrero de este año, el Congreso de la República aprobó la Ley General de Vivienda, ya como una ley vigente en nuestro país y que fue producto de una iniciativa de ley que presentó la Universidad de San Carlos
Congreso de la República hace 3 años. Esa ley se encuentra ya vigente, pendiente únicamente de ser aprobado el reglamento que permita articular la ejecución y la puesta en práctica de los artículos, los principios y los fines que contiene esa ley de vivienda ya en nuestro país. La universidad también está participando en la redacción, en la creación de este reglamento que corresponde ya al organismo ejecutivo. Bueno, por eso es que en lo particular me parece que un proyecto que se oriente a satisfacer una de las necesidades fundamentales en nuestro país, como el acceso a una vivienda digna, cabe perfectamente en el marco de los fines de la Universidad de San Carlos. Me parece, señor alcalde, que ha sido realmente una decisión muy acertada, que aprovechando ese proyecto que se presentó en Rotterdam, pues ahora se haya propuesto y que exista ya, mediante acuerdo municipal, la empresa de vivienda en nuestro país, especialmente dirigida a los sectores más vulnerables del área urbana del municipio de Guatemala. Creo que es una decisión muy acertada, muy inteligente, en la cual la Universidad de San Carlos se inscribe, no solo participando en el Consejo Consultivo que crea este acuerdo municipal, en donde la Universidad de San Carlos debe participar asesorando, apoyando, sino también en otras áreas que son de competencia de nuestra institución. Este es el caso, por ejemplo, de los servicios de extensión a través del ejercicio profesional supervisado, y no solamente con estudiantes de arquitectura y de ingeniería, tratándose de sectores vulnerables en nuestro país, pues estoy absolutamente seguro que la Escuela de Trabajo Social, que hoy aquí se encuentra su representante, la señora directora, en la Escuela de Psicología, Medicina, Odontología, bueno, en una alianza estratégica puede dar el apoyo que tanto necesitan los sectores más excluidos de nuestro país. Pero también, siendo esta una propuesta novedosa, al darle lectura a todos los documentos que relacionan esta propuesta, incluyendo al acuerdo municipal que crea esta empresa de desarrollo, digamos, urbanístico en nuestro país, resulta que también va a ser necesaria alguna modificación o la creación de nuevos artículos de la ley ordinaria, vinculados básicamente al derecho civil sobre los bienes y sobre las propiedades. Entonces ahí también la Universidad de San Carlos, con su iniciativa de ley, también puede aportar en este proyecto. Así es que yo no me extiendo más, yo solo, con todo respeto, me permito invitar a quienes participan desde diversos ángulos en temas relacionados con el desarrollo habitacional en Guatemala, pues realmente a que se detengan a leer este proyecto, a conocer este proyecto, porque estoy seguro que a través de alianzas muy importantes, públicas y privadas, ahí podemos encontrar una ruta de cómo atender una necesidad que, según los convenios internacionales de derechos humanos, también es una necesidad humana, como lo es la de la vivienda, puesto que todo ser humano se merece vivir en condiciones dignas. Yo concluyo, señor alcalde, mi intervención y distinguida concurrencia, expresándoles que además es un honor para nosotros como Universidad de San Carlos participar junto a la Municipalidad de Guatemala en este proyecto, junto a usted y al equipo de trabajo que le acompaña, a quienes siempre hemos admirado por la eficiencia y por la búsqueda de equilibrios que nos ayuden verdaderamente a alcanzar la paz firme y duradera que tan anhelada sigue siendo por el pueblo de Guatemala. Muchísimas gracias.